Estamos en el Evangelio de Mateo. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Mateo? No me gusta salir de compras, en realidad me parece aburrido y casi todas las veces que voy a un almacén quisiera salir del almacén inmediatamente. No trato de quedarme mucho tiempo allí y trato de escoger lo que necesito y es entrada por salida. Es inmediatamente, inclusive cuando compro algo de ropa que a veces unas personas parece que tomara esta vida y la otra para escoger un par de medias, yo trato de escogerlo muy rápido, porque no me gusta entrar allí y quedarme mucho tiempo, y probablemente algunos de ustedes se identifican conmigo, y algunos otros no, otros simplemente les gusta mirar almacenes y quedarse horas, conozco algunos. Bueno, piensen en el éxito de la 170, un 23 de diciembre. Si ya está lleno todos los días, piense cómo está este almacén en diciembre. No le cabe un tinto, la gente va de aquí para allá, con paquetes, con regalos. Desde la entrada es complicado, porque inclusive encontrar un estacionamiento es difícil. Y cuando veo tanta gente de aquí para allá, pienso, ¿será que alguno de estos es cristiano? ¿Será que saben que si no se arrepienten, todo ese movimiento de aquí para allá no les va a servir de nada en el futuro? Cuando llevan todos esos paquetes, ¿será que saben para qué están en este mundo? No lo creo, yo creo que no. Muchos de ellos tienen dinero para comprar muchas cosas, ya sea ropa, ya sea un televisor de 60 pulgadas. Sabrán ellos que se pueden ganar un televisor pero perder su alma. En ese momento, los pensamientos que son como de disgusto, ¿no les pasa a veces con un pensamiento de disgusto hacia estas personas? Algunos pasan por encima suyo para conseguir sus cosas. Veo esas colas de gente para pagar y pienso si ellos saben que están haciendo la cola, ¿cómo lo harán cuando vayan como ovejas al matadero sin saber? Porque sus corazones están ciegos, están perdidos y hay un sentimiento de disgusto hacia estas personas. ¿No les pasa? Pero rápidamente los pensamientos de disgusto se convierten en pensamientos de compasión. Recuerdo porque uno de mis profesores del seminario nos animaba a salir, nos animaba a ir a la calle a hacer actividades en donde hubieran personas, porque muchas veces la interacción de los seminaristas y de pastores es simplemente con creyentes, no están con personas afuera. Él animaba a los estudiantes a que no se quedaran en el salón de estudio, sino que salieran, que no se quedaran en la biblioteca, sino que salieran. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los estudiantes se dedican a estudiar y hacen unos sermones excelentes, muy buenos, pero no están conectados con las personas. No tienen ninguna interacción, su interacción es con los libros y no con almas vivas. A veces el corazón en esos casos se endurece solamente pensando en las verdades bíblicas y no teniendo compasión por las personas. El profesor, que también era pastor, se iba a un restaurante donde servían un almuerzo tipo ejecutivo, no es igual, pero algo similar, a ver a las personas y darse cuenta de que estaba ministrando entre personas y no solamente era un ejercicio académico. Yo creo que él tenía razón, que el profesor tenía razón. Podemos caer en la idea de solo estudiar y perder la sensibilidad a las personas. Bueno, les cuento que fui al éxito a conseguir un celular porque el mío se había dañado en diciembre. Mucha gente estaba un poco incómodo, se los confieso, por el gentío. No había quien atendiera, muchas personas haciendo preguntas, colas en las cajas. Pero no había corrido mucho tiempo, no ha pasado mucho tiempo antes de que ese sentimiento de desesperación se tornara en un sentimiento de compasión por las personas. En ese momento recordé las palabras del profesor Montoya. Entonces todos los que estaban en contacto conmigo les hablé de Cristo. De hecho, en un momento no podíamos parar de hablar de Cristo. Digo no podíamos porque estábamos con mi esposa y casi todas las personas
a las que teníamos algún tipo de interacción o que les preguntábamos si eran pecadores, si sabían a dónde irían ese día si murieran. Era Navidad, era casi Navidad, todo el mundo en Navidad está de una forma u otra receptiva al mensaje. Les hablé del mensaje de la Navidad, les hablé del significado de Cristo, les hablé de que Él vino a salvar a pecadores, de que Jesús vino a salvar a las ovejas perdidas. Ahora ese sentimiento de disgusto por la cantidad de personas y porque no estaban celebrando verdaderamente la Navidad se convirtió en compasión. Pero no es ni siquiera la compasión que Cristo nos muestra en el libro de Mateo. Hace 2000 años, cuando Él estuvo aquí por la tierra, Él no estaba enfurecido con las personas como en algún momento yo pude haber estado, o al principio. De hecho, tenía compasión, una compasión inmensa que no es comparable con la de nosotros o con la mía. Y no solamente su compasión era grande, sino era una compasión por aquellos que son desechados de la sociedad. Sus acciones compasivas las encontramos desde las primeras palabras del libro de Mateo. En Mateo, los primeros capítulos 5 al 7 nos muestra en esas palabras su predicación, y su predicación es una predicación que demuestra la compasión en sus palabras. En el Sermón del Monte lo vemos cómo alguien como Él hablaba con autoridad. En el Sermón del Monte Él no se cayó, como muchas veces lo hacemos nosotros porque ni nos importan los demás, cerramos la boca y no decimos nada acerca de Cristo. Pero no Jesucristo, Él mostraba su compasión en esas instrucciones que daba para la vida de estas personas. A Él no le importó si muchos lo iban a rechazar, porque de hecho, más adelante lo rechazaban, pero Él continuó predicando y continuó ministrando durante toda su vida. Él demostró estas palabras con hechos inclusive. Eran palabras de un hombre con misericordia, con compasión. ¿Recuerdan? Sanó a un leproso, sanó a un esclavo de un centurión romano, sanó la hija de un hombre que tenía una fe infantil, sanó ciegos, sacó demonios, estaba siendo compasivo. Y estos capítulos 8 y 9 que seguimos, vemos a Jesús en pleno ministerio, obrando como el buen pastor que es, guiando a su rebaño de la manera que ellos deben caminar. Y recuerden, ¿hacia dónde va Jesucristo? Él va derecho a la crucifixión y Él lo sabe. Y es impresionante cómo Él continúa sirviendo. Él va a dar la vida por las ovejas, por su rebaño, va a ir a la muerte, pero todavía tiene tanta compasión que no va a dejar a esas ovejas sin pastor. Muestra esa compasión inclusive dejando a pastores para que cuiden de las ovejas. Él va a dejar un grupo de hombres, que es lo que hace y lo que vamos a ver más adelante. Él deja un grupo de hombres encargados para seguir protegiendo, cuidando, teniendo compasión y sanando, y eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Pero ahora, los textos que tenemos enfrente de nosotros, en esos textos vamos a ver dos elementos de la compasión, o que incluyen a la compasión de Cristo, que es la misión de la iglesia. Vamos a ver dos elementos de la misión que dejó Jesucristo para la iglesia. Dos elementos que nos van a ayudar. El primero de esos elementos es la razón de la misión, y después vamos a ver los medios de la misión. Primero la razón, luego los medios de la misión de Jesucristo. Por esto he llamado el sermón de hoy el motivo y los medios de la misión. Noten los versículos 35 y 36. Ahí vemos la razón. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, miren la palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ahí encontramos el razón. Y ahora en los versículos 37 al 38 encontramos los medios. Entonces dijo a sus discípulos, la miel es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahí encontramos los medios. Esta es una nueva sección. Esta es una nueva sección en el libro de Mateo. Esta sección es muy importante
es la piedra angular para entender la misión de la iglesia. Si usted no sabe, probablemente no sabe para qué está la iglesia en este mundo, bueno, es lo que vamos a estudiar en estos versículos que nos tocan hoy y algunas semanas adelante. Jesús en estos versículos le muestra a los discípulos la razón de la misión. En el 36 les da el propósito para luego darles la misión, o los medios de la misión, perdón. Primero el propósito y luego los medios de la misión. Este versículo es la puerta que nos lleva a otra sección del Evangelio de Mateo, que va desde el 37 en adelante hasta el 11:1. Esta sección es clave para entender eclesiología. Eclesiología es el estudio, las doctrinas relacionadas con la iglesia. Recuerden, aquí nos acaba de decir, Jesús estaba por las aldeas, a través de ciudades, enseñando en las sinagogas, proclamando acerca del reino de Dios, sanaba cada enfermedad, cada aflicción. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque eran indefensos como ovejas sin pastor. Y eso lo vemos en los versículos siguientes, 35 al 36. El verbo griego, o en el griego, tener compasión, significa literalmente sentir en las entrañas, sentir en las vísceras, sentir en los órganos internos. Hoy todavía de alguna manera usamos estos términos. Decimos, por ejemplo, ella rompió mi corazón. No se lo rompió, pero ustedes entienden, todos entendemos lo que esto significa. Sin embargo, no estamos completamente acostumbrados a hablar de nuestras emociones, especialmente las de odio o disgusto o tristeza, como viniendo de nuestras entrañas. Podemos decir, sí, lo odio con todas mis fuerzas, o lo detesto desde lo más adentro de mi ser, pero no decimos lo odio desde mis intestinos. Eso no es común, pero sí lo era para las personas en tiempos de Jesús. Claro, que si lo pensamos un poco mejor, creo que tiene sentido hablar así porque sí hay un sentimiento visceral en estas ocasiones. Recuerdo una vez cuando estábamos muy pequeños con un amigo, alguien nos prestó una escopeta de esas de balines, de esos balines de acero. Bueno, le disparábamos a todo, muchas cosas. No muy orgulloso de esto, cogíamos los postes de la luz y le disparábamos a ver si le dábamos a los bombillos para tumbarlos. No era tan fácil. Pero un día nos fuimos de cacería por Bogotá y le disparamos a los pájaros. Nunca les pegábamos, tendríamos unos 11 años, pero un día maté a un copetón. Me agaché, le apunté, le disparé y él solo cayó. Fui a verlo y quedó muerto instantáneamente. No sé dónde le toqué, pero murió. Fue muy triste. Y en ese momento sentí un profundo dolor por dentro en mi estómago, en las vísceras. Yo creo que hace referencia a eso. ¿No les ha pasado a ustedes a veces? A veces nuestras emociones como el odio, la tristeza, el asco, así como también la piedad, el amor y la compasión, hacen sus manifestaciones en el estómago, en las vísceras. Así que este versículo 36, vemos a Jesús con un sentimiento visceral, un sentimiento muy adentro, un sentimiento muy profundo, un sentimiento de sufrimiento por la multitud. Él tenía compasión porque esta multitud estaba angustiada y abatida. Es lo que dice el 36. Ellos fueron angustiados, acosados físicamente por los líderes, porque muy seguramente algunos de esa muchedumbre eran pobres, enfermos y hambrientos, y los hombres y los líderes estaban angustiando y abatiendo a esta gente. Pero Jesús era compasivo. En el 15:32, simplemente leámoslo rápidamente. 15:32. Si recuerdan, entonces Jesús juntó así a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. ¿Sí lo ven? Tenía compasión por ellos.
Así como tenía compasión por estas personas en el capítulo 9, porque estaban siendo angustiados espiritualmente. Aquí Jesús da una acusación un poco sutil a los líderes religiosos porque no solo no alimentaban con las verdades o protegían adecuadamente el rebaño, sino que estos llamados pastores espirituales estaban angustiando y abatiendo el rebaño. ¿Será que hay así pastores hoy en día? Ellos actuaban como lobos. Recuerdan que pasamos por el 7:15 que dice, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En Hechos 20:29 también encontramos que se dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. ¿O recuerdan las palabras de Ezequiel de aquellos que estaban gobernando con dureza y severidad a Israel? Decía, los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la pierniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Con estos es con los que se encuentra Jesucristo. Él mismo lo dice en 23:4, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús vio a estas personas y vio que estaban indefensos, no podían y no sabían cómo levantarse o cómo quitarse ese yugo fariseico o ese yugo escribal. Todas estas cargas que eran no bíblicas, puestas a sus espaldas, eran puestas por los eruditos de la época. Esas mismas cargas son las que Jesús confronta en el Sermón del Monte y las confronta a lo largo de todo su ministerio. Y les promete liberarlos de esas cargas. ¿Recuerdan? En el 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es compasión, es la compasión de Cristo, como el pastor supremo, que busca a los perdidos, que busca a los débiles, que busca a los enfermos, la pierniquebrada, los descarriados. Jesús acá siente ese peso muy por dentro. Siente esa misericordia, esa compasión por estas personas. Y es cierto que hay momentos más tarde en el ministerio de Jesucristo que Él les llama generación malvada y adúltera. Lo encontramos en el 12:39, allá llegaremos. Pero Él se encuentra afligido acá y triste por lo que ve. En este capítulo 9 no vemos odio en sus palabras ni resentimiento, sino un sentimiento de amor compasivo por aquellos que están sufriendo. Aquí Él no ve la multitud y dice, qué tanta gente, qué jartera tanta gente que están aquí, qué incomodidad. Él no dice, me enferma ver a toda esta gente aquí. Su pecado me da náuseas, todos eran pecadores. No lo dice nada de esto. Él no está haciendo énfasis en la palabra total de la depravación total. Él no lo hace así. En vez de esto, Él estaba expresando sus emociones. Él estaba expresando lo que sentía y no se podía contener. ¿Recuerdan lo que sucedió con Lázaro? Vamos a Lázaro a escuchar un poco su sentimiento compasivo en Juan 33, Juan 11:33, no, Juan 33 no, 11, Juan 11, versículo 33. Vamos a ver y a leer juntos Juan 11. Y cuando Jesús la vio llorando, digamos, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra, Marta, hermana del que había muerto. Quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Ahí nos muestra Juan la compasión de Cristo. En esta ocasión, el Señor deseaba mover esta piedra que le permitió a Lázaro salir de la tumba. Igual desea hoy en día también, y en esta ocasión en Mateo 9, mover la piedra de estas ovejas, moverla para que puedan vivir para siempre. En vez de poner una piedra de tropiezo, como lo hacen los fariseos, Él quiere quitar esa piedra. Jesús, que es la piedra angular, desea quitar la piedra que cubre a sus ovejas para que ellas tengan vida. Jesús tiene compasión por las ovejas. Entonces, ¿cuál es el motivo de la misión de la iglesia? Es compasión. La compasión es la piedra angular de la misión cristiana. Dicho de otra forma, la misión cristiana comienza con la compasión que hemos visto en Cristo. Es la compasión que esperamos que llegue a nuestra iglesia y se quede para siempre. Que nunca se pierda esa compasión. ¿Y por qué lo decimos? Porque a veces los cristianos se vuelven duros con las personas. Y esa no es la compasión de Cristo. Otros se vuelven tan duros que hasta expresan dureza con las personas que de una u otra forma expresan la compasión de Cristo a otras personas. Se dirigen a ellos de una mala forma simplemente porque son compasivos con las personas. Porque no son tan eruditos como ellos, que no hablan de las profundidades de las Escrituras, sino que son apenas compasivos. Apenas es compasión lo que tienen, como si la compasión fuera algo inferior. En nuestros medios más ortodoxos, a veces solo queremos Biblia y decir, nosotros la conocemos, pero nadie quiere expresar el amor por las personas y yo creo que eso está mal. Creo que a veces tomamos esta piedra angular de Cristo como un hecho y algunos le dan de patadas y no piensan que ese edificio no se va a desmoronar, y eso no es cierto. La compasión cristiana es la piedra angular del cristianismo. Otros piensan también que otras religiones comparten la misma piedra angular, la misma estructura básica, que son parecidas al cristianismo, pero eso no es cierto tampoco. Los cristianos, por ejemplo, dicen Dios es amor, 1 Juan 4:8, que amemos a Dios, Romanos 8:28, 1 Juan 5:2, que hablen como Pablo del Hijo que nos ama, Gálatas 2:20. Pero pregúntele a un clérigo musulmán si Dios es amor, o si él tiene cualquier tipo de expresión personal de compasión. Pregúntele si entienden el segundo mandamiento más grande de amar a tu prójimo como a sí mismo, que incluye inclusive amar a los enemigos, esos infieles, tanto como se aman a sí mismos. O decirle a un budista que la benevolencia no tiene nada que ver con el mérito y luego note si no se enoja con usted. O dígale a un brahman, un sacerdote de esos de la casta hindú más alta, que cuida a los enfermos y que muera en Calcuta por los de la casta más baja e intocable. Recuerdo una persona que trabajaba conmigo de la India y que me explicaba todo esto de las castas. Esto es algo terrible, porque las personas no pueden cambiar de castas, así estudien, así tengan dinero. Hay una casta que los llaman los intocables y nadie los toca ni siquiera. Piensen en cuántos misioneros que han entregado sus vidas por el amor a la India, en lugares donde solo pueden demostrar la compasión y dar el mensaje del Evangelio. Algunos de ellos, para poder ser escuchados, deben pasar décadas allí antes de que alguien entienda el Evangelio. Ahora, esta semana que visitamos el Amazonas, no dejé de pensar de una tribu allí, los Aucas. Los Aucas asesinaron a un hombre misionero, al esposo de una familia de misioneros, pero la esposa todavía se quedó allí sin importar lo que había pasado. Esto sucedió en los 60s.
Otro se va, ¿no? Otro se va, deja todo esto y dice, ya se murió mi esposo, se acabó, me regreso, pero eso no lo hizo Elizabeth Elliot. Ella se quedó a demostrar el amor de Cristo a unas personas que no estaban para nada interesadas en el Evangelio. De hecho, mataron a su esposo. Esta semana le pregunté a muchos de los indígenas si habían recibido el Evangelio y varios de ellos dijeron que sí. Creo que puede ser por la influencia de esta mujer Elizabeth, que inició en los 60, que fue allá, que animó a otros misioneros a irse para allá mostrar la compasión de Cristo en esta región. Lo que para los ticunas era su dios Movichina o Nagutapa, ahora nombran al Dios verdadero en sus conversaciones. Impresionante. Hay varias etnias que han recibido el Evangelio porque personas han demostrado el amor de Cristo y han hecho el sacrificio de irse a estas aldeas y presentar las verdades del Evangelio, las verdades de Cristo. Dios es amor y este es el amor de Dios. Que lo conozcan. ¿Cuánto amaría Dios al mundo que envía a su Hijo a vivir, a sufrir y morir y a tomar unos pecadores humildes, recaudadores de impuestos, mujeres adúlteras e incluso gentiles, que fueron los que difundieron la compasión de Cristo por medio de sus vidas? Esto es impresionante lo que sucedió. Esa es la compasión que es además exclusivamente cristiana. Mi hermano, yo espero que usted hoy entienda que la compasión es central en el Evangelio de Cristo. Demuestre la compasión. Algunos son tan celosos por la verdad que no son compasivos. Otros son duros por ser correctos. Ese ser correcto se convierte en orgullo y piensan que deben seguir una disciplina, pero muestre compasión por las personas de Cristo. Algunas veces la compasión se demuestra en casa, a veces inclusive si su esposo o esposa no es perfecto, demuestre compasión con ellos. Algunas personas no demuestran compasión ni siquiera con las personas con las que trabajan, son duros con las personas, con sus subordinados o inclusive demuestre compasión con las cosas que Dios le ha dado hoy. Él le ha encargado algunas cosas, algunos privilegios, y a veces ese privilegio se vuelve orgullo y no demuestra compasión con las otras personas. Piense en esto, la compasión es clave, es muy importante en la vida del cristiano. Piense y póngase en los zapatos de la otra persona. Piense en esos términos, piense cómo la otra persona lo ve, lo siente. Y muestre compasión sin esperar que le vean. No necesita que nadie le vea, la compasión se muestra y ya. Y se hace bien hecho, se hace con diligencia. No es porque es para la iglesia, entonces no importa. No lo hagamos tan bien. ¿A qué más da? No, hacerlo perfecto, lo mejor que se pueda. Hágalo como aquellos que demuestran compasión, que demuestran su servicio, su sacrificio, su entrega, no con perfección. Nadie está pidiendo perfección, pero sí con sacrificio por las personas. Miren el 36, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, Cristo, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mis hermanos, no tomen la compasión de Cristo como algo superficial y no piensen que el fruto de ella es algo superficial. No, es algo esencial. En el 35, versículo 35, Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Después de años de lo que sucedió, esas mismas predicaciones, enseñanzas y sanaciones dieron origen, las enseñanzas a las universidades, la predicación a las iglesias y los hospitales a las curaciones, o a las curaciones a los hospitales. La próxima vez que vea o que vaya de urgencias a un hospital, piense que es por la compasión de Cristo que hay un hospital, por la gracia de Dios. Entregue o dé gracias por ellos. Estas personas que inician estos hospitales simplemente lo hacen demostrando una compasión por las personas que están sufriendo.
Gracias a Dios por los doctores, por aquellos que dan dinero para fundar hospitales, para llevar esa compasión y ese amor de Cristo a todas partes. Hay misioneros que se dedican a eso, son doctores y se van a ayudar a personas y a sanarlos, porque esa es parte de la compasión cristiana. Y no, a veces ni siquiera saben algunos que siendo doctores lo que están haciendo es eso, es mostrando la compasión de Cristo. No lo saben, lo dan por sentado, pero es la realidad, es la compasión de Cristo. Desde ahí comenzaba. Él estaba sanando a las personas y las personas hoy en día ayudan de alguna forma a los enfermos con la medicina. Uno de mis hijos, ustedes, algunos de ellos lo conocieron la semana pasada, él viajó a las Filipinas a un lugar donde es clima malsano, nadie estaba, no hay intereses ahí de ninguna clase. Y aquí se fue ese grupo a demostrar la compasión de Cristo con las personas allí. Gracias a Dios le damos por los misioneros que han ido a esas regiones, a esos climas malsanos y en muchas ocasiones a recibir solamente un rechazo, pero que gracias a ellos también hay iglesias plantadas en medio de la jungla. Mis hermanos, la próxima vez que escuche de un desastre natural, de un terremoto, de una hambruna, de una inundación, de genocidio, de una migración, sea proactivo y vaya al rescate. He escuchado muchas personas referirse ahora a nuestros hermanos o a compañeros, digamos, amigos venezolanos, como que ellos son ladrones, o que hicieron esto o lo otro, que son mendigos en las esquinas, o que están en el Transmilenio incomodándolos a todos, o que están quitando el trabajo a muchos. ¿Qué pasa con la compasión de Cristo? ¿Qué creen que Cristo pensaría de su actitud frente a estas personas? Él tuvo compasión por los más bajos de la sociedad, porque la compasión de Cristo es así. ¿Por qué usted no tiene compasión sabiendo por las dificultades que están pasando estas personas? ¿A cuántos de ellos les ha ayudado? No tiene que decirme. No hablo de darles dinero, 100 pesos por un dulce, sino ayudado verdaderamente. ¿A cuántos le ha dado el Evangelio? Bueno, yo ayudé a una familia, diría alguno, pero ¿cuántas familias hay afuera? Hay 1 millón de personas aquí en Colombia que no están recibiendo la compasión de Cristo. Piense en las religiones que les acabo de nombrar. Ellos no ayudan, pero cuando usted no ayuda, es como si fuera parte de los hindús, de los musulmanes o de los brahmanes, que no mueven un dedo para mostrar la compasión. Pero los cristianos deben ver a los necesitados con cariño. Piensen ahora en la educación. Piensen en las universidades que se han fundado. Muchas de ellas, como Harvard o Princeton o Yale, tienen lemas cristianos o tenían al menos lemas cristianos en su fundación. Estas instituciones empezaron con el ejemplo de Cristo, a enseñar las verdades, pero nadie lo da por hecho. Muchos de los fundadores de las entidades educativas ni siquiera saben que todo eso es por la compasión de Cristo, todo se da por la compasión de Él. Los Andes, la Universidad de los Andes, y yo creería que casi todas, el hombre que fundó los Andes lo fundó porque alguien fue a estudiar en lugares donde habían sido influenciados por cristianos, se entendió la importancia de la educación y se vino para acá. ¿Y por qué lo hizo? Porque hay una influencia cristiana en eso. Probablemente él ni lo entiende ni lo sabe. Muchos de los que fundan universidades, que fundan escuelas, no saben de dónde viene la motivación. Pues yo se los digo, la motivación viene de Cristo, viene de las Escrituras, viene de las enseñanzas de Él. Inclusive piensen en los colegios católicos. Alguno diría, bueno, los colegios católicos nosotros no compartimos la doctrina. Hay una iglesia y un colegio católico al lado. ¿Por qué existe eso? Porque ellos de alguna forma entendieron la compasión cristiana en la educación. ¿Recuerdan? Juan 17:3 es el propósito que Él mismo nos enseña. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La educación es importante, que le conozcan. Piensen en los seminarios de entrenamiento de pastores.
Un seminario no es económicamente rentable. El propósito es aprender y exaltar a Cristo. Ahí no hay dinero. Piense en el IDEX, que se inició con la iniciativa de un hombre en otro país y llega acá. ¿Por qué llega acá? Es simplemente por la compasión de Dios por las personas. Porque alguien entendió la voluntad de Cristo y inicia la obra y mandan a otros a hacer la obra. Piensen en las personas que dejan todo para dedicarse a predicar el Evangelio. Piensen en los que toman el llamamiento de la predicación en serio. A veces se toma la compasión cristiana como un hecho sin darse cuenta de lo que hay detrás, que es amor por las personas. La raíz de ella y el fruto de ellas, de los colegios, de los hospitales, seminarios e iglesias, es por la compasión de Cristo. Pablo, ¿recuerdan? Dice que estaba obligado por el amor, pues el amor de Cristo nos apremia, dice en 2 Corintios 5:14, para llegar al mundo. No olvide el motivo, no olvide el propósito de la misión. Esa es la fuerza que le empuja a usted y a mí hacia adelante. Esa es la fuerza que sustenta los pies de los que traen las buenas nuevas a través de la predicación, la enseñanza y las sanaciones como hacían los apóstoles. Es la compasión. Sin compasión no hay cristianismo, sin compasión no hay una auténtica misión cristiana. Ese es nuestro primer punto. La razón de la misión cristiana es la compasión. Y el segundo, los medios son la oración y las personas. Los medios son la oración y las personas, como nos enseña versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: la miel es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí notan acá la importancia de la oración? ¿Notan la importancia de las personas? Oraciones y personas. La cosecha está lista, pero solo se cosecha por medio de las oraciones y de enviar a personas, de enviar obreros, de enviar misioneros, de enviar trabajadores para el Evangelio. En el IDEX damos unas clases acerca del libro de Hechos, estudiamos el libro de Hechos, y allí encontramos que en los primeros años de la iglesia había muchas persecuciones. Además de esto, encontramos que los hermanos de la iglesia primitiva eran hombres de oración y que había misioneros predicando el evangelio por todas partes. De hecho, Pablo eso es lo que hace. Él hace 3 viajes misioneros que están descritos en el libro de Hechos. Es decir, que si ponemos en una ecuación matemática oración más predicación de hombres enviados más persecución, tenemos el crecimiento de la iglesia. Así sucedió en el libro de Hechos. Esto es lo que se ve allí, es lo que se ve a través de los años de la iglesia, es lo que se ve a través de la historia de la iglesia. Es lo que se ve en donde la iglesia está creciendo genuinamente, como Corea del Norte, como Irán, como Pakistán, y yo les digo que inclusive Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que se encuentra en ese grupo de los países que están persiguiendo a la iglesia. Uno dice, no, aquí no persiguen a la iglesia. Bueno, pues sí lo persiguen. Hay una entidad que se llama Puertas Abiertas y dice que los líderes de la iglesia son amenazados, acosados, extorsionados e incluso asesinados como resultado de la violencia perpetrada por la guerrilla u otros grupos criminales. Del 2001 al 2010, esto pues hace ya varios años, tengo las estadísticas, más de 100 pastores fueron asesinados. Increíble. Esto lo veremos más en detalle en el capítulo 10, que iniciaremos la siguiente semana. Pero en estos versículos 37 y 38 vemos una situación real del pueblo escogido por Dios en aquellos tiempos, pero que también apunta un poco al futuro, es decir, al fin de la historia. Un hombre, David Hill, dice estas palabras, dice: en la literatura cristiana y precristiana, la figura de la cosecha era empleada para denotar el juicio final, y especialmente en Mateo 13:30. La siega es el fin del siglo. Si la siega aquí denota el juicio, entonces la tarea de los obreros tiene que ser advertir a los hombres
de su acercamiento y llamarlos al arrepentimiento. Es la misión de Jesús y la de los apóstoles. Israel está recibiendo la última oportunidad de regresar en arrepentimiento a su verdadero pastor. La situación de las multitudes sin salvación, aquellos que están en las tinieblas, aquellos que están en el error, aquellos que están en pecados, nos está diciendo acá, dice, por tanto rogad, dice Mateo, por tanto rogad pues al Señor de la mies. El verbo rogad es en imperativo y sugiere urgencia. La idea es, no esperéis, rogad al Señor porque la cosecha es ya, háganlo ahora. Que envíe significa lanzar o empujar. Es decir, que los apure a salir, empújelos a salir. Nuestra responsabilidad es rogar con urgencia, pero es Dios quien envía o despacha a sus obreros. Sin embargo, los obreros deben estar preparados y dispuestos a ir a donde el Señor de la mies lo envíe o al Señor de la cosecha los envíe. Esa frase, Señor de la mies, es enfática, destaca la soberanía de Dios. A pesar de que Dios o que el Señor provee la cosecha, que ha cosechado, está cosechando y continuará cosechando, esto no significa que la oración y la gente no son el medio por el cual Él cosecha. Es la manera, es por medio de la oración y es por medio de las personas que Él lleva sus planes. El Señor de la mies ha escogido utilizar la oración y la gente para cosechar los campos. ¿Alguno de ustedes se siente abrumado de pronto por la posibilidad de que la cosecha es demasiado dura, demasiado grande, demasiado imposible, que es muy complicado? Yo irme para Leticia, irme para el Amazonas, qué difícil. Yo tengo un trabajo, tengo tantas cosas. No se preocupe, confíe en el Señor, en el poder de su fuerza. Pero si se siente culpable por no orar y no ser un trabajador del Evangelio en este mundo, entonces está bien que se sienta así. Culpable. Nuestra misión es orar e ir. Así que si se siente culpable, confiese. Y entonces comience a orar y continúe orando. O empiece a orar y empiece a ir. Estas palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, lo que hemos estudiado en días anteriores, quiero dejar esto en su mente. Mis hermanos, estas semanas hemos estudiado pasajes muy interesantes. Hemos estudiado Mateo 5 al 7, contienen ese primer gran discurso del Mesías. Encontramos ese sermón del monte, que es incomparable. Ese sermón es incomparable porque establece principios y prácticas que deben observar quienes anticipan venir al reino o entrar al reino del Mesías. Y luego los capítulos 8 y 9 vemos que Mateo registra esas señales mesiánicas que nos demuestran con esos 9 milagros hechos por el Mesías, que Él es quien dijo que era. El Rey prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento está aquí en las Escrituras. Él ha venido para dar cumplimiento a esos grandes pactos, el pacto abrahámico, davídico y el nuevo pacto. Esos 3 milagros de sanidad, 3 milagros de poder y 3 milagros de restauración. Y en uno de estos últimos vimos que inclusive Él conquista la muerte, las enfermedades y el diablo. Al concluir con esas credenciales, con esa presentación de sus credenciales, la gente quedaba asombrada. Nunca se ha visto nada como Él o nada semejante en Israel. Eso incluye inclusive a los tiempos de Elías y de Eliseo, una época en la que Dios realizó milagros grandísimos a través de estos 2 profetas. Los fariseos, sin embargo, atribuyeron los milagros realizados por el Mesías a una supuesta alianza entre Jesús y Belcebú. Esto era el total rechazo. Yo espero que usted no lo rechace. Estaban rechazando al Mesías, que obraba por el poder del Espíritu Santo. Al concluir este capítulo 9, Mateo hace una descripción dramática de la condición de esa nación de Israel, un pueblo fatigado, abandonado, desanimado, desencantado. Y otra traducción dice, y al ver el gentío se conmovió por ellos porque estaban deshechos y tirados por el suelo como ovejas que no tienen pastor. ¿No será que así es también como lo vemos hoy?
Tenemos que tener esa compasión que él tenía. Los pastores de Israel, los sacerdotes, escribas y fariseos ya no eran pastores, sino lobos rapaces que estaban destruyendo el rebaño. Por eso es que él habla de la mies y de la cosecha. Y en este último segmento de Mateo 9, del 35 al 38, nos está sirviendo como una introducción a ese gran discurso del Mesías que comienza con el envío de los 12 apóstoles a proclamar el evangelio del reino a las ovejas perdidas de Israel. Y esto es lo que veremos más adelante. Pero mis hermanos, Jesús está construyendo la iglesia. Ha construido la iglesia, está construyendo su iglesia y construirá su iglesia. Y esto lo involucra a usted y a mí, esto involucra a nuestra iglesia acá. Todos los poderes del infierno no van a prevalecer contra ella. Jesús está haciendo su trabajo. Usted también puede unirse al equipo ganador para celebrar esa cosecha al fin de la estación. Las vasijas de vino están siendo llenadas, el becerro se está engordando, está siendo preparado y las hijas de Miriam están listas y esperando para golpear y sacudir sus panderetas para un final, para una danza final eterna de la victoria de la obra misionera. Recuerde en primer lugar la oración es clave en la obra misionera. Rogad o pedid con urgencia. Y en segundo lugar es ir. La voluntad de Dios es usar personas para ejecutar esa obra misionera. Dios envía, los obreros es a través de la iglesia, Hechos 13, 1 y 5. Los obreros o misioneros salen enviados por el Espíritu Santo. Mi pregunta a usted hoy es, ¿ha evaluado ser enviado? ¿Ha evaluado ser enviado al campo misionero? Prepárese, ore y vaya. No solo basta con salir de su círculo para sentir la compasión, hay que salir del grupo de los cristianos, salga de él para que vea la necesidad y ore para que Dios le muestre a dónde puede ir a hacer su voluntad y vaya. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz y nos muestra la importancia de la compasión. Señor, no permitas que ninguno de acá salga sin tener en su corazón un deseo sincero de compasión por las personas que están alrededor y al mismo tiempo que tú alumbres esa llama en el corazón de cada uno de mis hermanos acá para orar, para rogar, para clamarte a ti por que personas sean transformadas y para que tú les permitas inclusive ir y llevar esas buenas nuevas a aquellos que no conocen, a aquellos que no han escuchado el Evangelio de salvación, a aquellos que no han escuchado las buenas nuevas. Inclusive si en medio de nosotros hay alguno que no ha creído, Señor, permítele creer hoy. No permitas que salga de acá sin ser confrontado con su pecado y que le permitas tener fe y que se arrepienta y que venga a tus pies rogándote por misericordia. Gracias, Padre, te damos por este día y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.